Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Para más adelante los que nos vean después, aquí estamos nuevamente, hemos vuelto. Como decía Terminator, volveré. Y acá estamos. Volvimos y somos millones. Anoche tuvimos un problemita técnico gravísimo en el cual quedó prácticamente Diego hablando solo. Porque hasta a mí me sacó Facebook. Pero bueno, acá estamos. Chicos, ¿cómo están ustedes? Les saludo, Gaby, Diego, ¿cómo andan ustedes? Bendiciones para todos. Muy bien, gracias. Bien, Dieguito. Bien, Gaby. ¿Cómo están ustedes? Bueno, bien. Bien, sí. Terminamos la semana. Terminando la semana. Ya este viernes ahí. Gracias a Dios. Saludemos a todos los que, bueno, nos estuvieron viendo ayer un poquito ahí. Bueno, no sé si lo pudieron ver y les pedimos mil disculpas. Así que, bueno, hoy vamos a tratar de hacerlo mejor porque somos más. Claro, bueno, pedimos disculpas ahí a toda la gente. Y bueno, saludamos a Alberto, déjenme saludar a Alberto Díaz, a Rosa ahí. Bueno, vamos a estar orando por ella en esta noche que, bueno, está un poquito delicada de salud, pero bueno, sabemos que el Señor va a hacer la obra sobre su vida y que nada pasa sin la que sea la voluntad de Dios. Todo tiene un propósito y confiemos en Dios, que Él es el único que sabe por qué hace las cosas. Así que vamos a estar orando por ella ahí. Bueno, los saludamos desde ya. Hasta lo último de la tierra, salimos hasta lo último de la tierra, ahí vamos a pegar el link después. Así que saludo a todas las bendiciones a la gente que nos está viendo por allá. Bien, saludos a Andrés, Andrés Siles, a Gabriela, un montón de gente que siempre nos ve. Acabas de decir vos sobre el tema de esta hermana. Estaría bueno que abramos después un pequeño link donde puedan dejar los pedidos de oración, porque podemos estar orando por ellos también. Se puede orar. Eso no es problema. Sí. Bien. Compartir las penas. Seguro que sí. Porque acá el que hace la obra es Cristo, ¿no? El que hace la obra es Cristo, no ningún líder. Totalmente. No, y aún ni nosotros. Nosotros acordémonos que somos intercesores y bueno, Dios nos usa cuando Él quiere. Nosotros lo único que hacemos es encomendarnos al Padre, ¿no? Para que Él haga la obra. Sí, señor. Bueno, ahí les comparto el link para que puedan compartir con sus amigos. Creo que hasta ahora todos pueden entrar. Así que, bueno, nos queda solamente arrancar si ya hemos terminado con los saludos. Bueno, estoy contento que hoy pudimos arrancar sin ningún problema. Ayer tuvimos los problemas. Pero todo es por algo, ¿no? Tuvimos horas de problemas. No importa, pero ya estamos acá. Vamos a tomar la punta, la voy a seguir yo porque cortamos allá, así que déjenme, me atribuyo el derecho ahora, así seguimos la continuidad. Quedó solo. Quedé solo, me encuentro solo. Así, claro, estaba más solo que el náufrago estaba vos, no tenía ni te faltaba Wilson. Me acuerdo que en mi antigua vida tenía un nick que se llamaba Lonely Wolf, que significaba lobo solitario. Me dejaron como un lobo solitario anoche. Así que bueno, quedé colgado. Bueno, muchachos, vamos, las cosas suceden con un motivo, por un propósito. Bueno, seguimos con la Odisea, la última iglesia de las 7 iglesias. Acordémonos que estuvimos en esta secuencia de las 7 iglesias del Apocalipsis, ¿sí? En la cual ya hoy llegamos al final de esta secuencia y ya a partir de hoy, ya el programa que sigue, la charla que sigue, vamos a estar hablando de otro tema. Bueno, vamos a volver a remontar sobre la Odisea. Vamos a ir directamente al versículo, muchachos, si les parece, así vamos avanzando. Vamos a ver, Apocalipsis 3, 14, 22, dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¡Wow! Que cómo se presenta nuestro Señor, ¿no? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres
oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas, no, perdón, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, ¿sí? Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo represento y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¡Wow! Otra palabra. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga que el Espíritu que el Espíritu dice a las iglesias. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro cómo se presenta el Señor acá, que a mí me llama la atención esto, lo vamos a volver a leer porque es importante recalcar el contexto de lo que está diciendo acá, cómo se presenta el Señor. Dice, he aquí el amén. El amén, la palabra amén es así sea, es el yo, el que está, ¿no? El que es y el que siempre va a ser y el que es y el que será. Dice, testigo fiel. ¿El testigo fiel de qué? Dice, y el verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Sí. O sea, está hablando desde una posición de autoridad, desde una posición de decir, yo soy el que soy, ¿sí? Claro. Yo soy el gran yo soy. Acordémonos que la palabra muchas veces el Señor se refiere, yo soy el gran yo soy, o yo soy el que soy, ¿sí? Como el que era, es y será. Ese amén significa una posición, un posicionamiento de autoridad. Aquí estoy yo. Es como decimos, ¿no? Como recién dije, me tomé la atribución de yo. Muchas veces suena muy egocéntrico, pero no está mal tomarse atribuciones. ¿Por qué? Porque uno debe posicionar lo que uno va a empezar a hablar. Uno, si no se posiciona, empieza a divagar. Y si uno no tiene un inicio, no tiene de un desarrollo a dónde va a ir. Entonces el Señor dice el amén, el que soy, ¿no? El que así sea. La palabra amén significa así sea. Qué importante, sí, muchachos. ¿Qué piensan ustedes de esto? Y a mí se me vienen varios versículos que en este momento específicamente no recuerdo bien el versículo en sí, pero lo que dice, ¿no? En Juan también hace una entrada del Señor ahí donde se presenta como el verbo de Dios. Fíjate, si él siempre tiene yo creo que en las presentaciones son como una entrada triunfal que él hace, ¿viste? Acá estoy yo. Claro. El primero, el último, el que es, el que era y el que ha de ser. Es una cosa impresionante. No hay lugar a la duda ahí. Sí. El amén en hebreo también es una palabra que puede tener una traducción un poquito más extensa, ¿no? Porque es como pronunciar una verdad que cierra un concepto. Es verdad, pero dirigida con una finalidad, yo diría en cordobés, por lo que he leído, es una verdad final. Yo soy el que cierra con la verdad los conceptos y las cosas, y veamos la seguidilla de cómo el Señor se presenta en este caso, el amén. O sea, esa verdad completa y final. El testigo fiel. ¿Por qué él es testigo fiel de qué? De toda la obra de Dios. Él es enviado por el Padre. Él es el testigo y fiel. Bueno, fiel se puede analizar de varias formas, porque fiel en qué? En proceder, en constancia. Esa verdad final, pero que es constante. Claro, el no corruptible puede ser. El no corruptible. Sin ida de vuelta, sin el no corruptible, Gaby. Sí. El no corruptible, ¿no? La persona fiel o leal. Cuando alguien es leal, ¿sí? El no corruptible, o sea, la persona que te va de frente, no por izquierda, ni por derecha, ni por atrás. Podemos decir que no es corruptible. ¿Sí? No es algo que te va a decir como ya lo podemos comparar con el enemigo, ¿no? El padre de las mentiras, que es todo lo que es adverso a esto, ¿no? Es todo lo contrario. Claro. ¿Sí? Lo adverso. Y el principio de la creación, ahí nos topamos con varias
varios tipos de opiniones, ¿no? Algunos piensan que Jesucristo fue el primer ser creado en relación a la Tierra, ¿no? Al planeta nuestro. En realidad, ahí sí, yo tengo un versículo que es clave, que está en Colosenses, en Colosenses 1:15. En Colosenses 1:15 especifica un poquito sobre, un poquito o demasiado, 1:15. 1:15 ¿Querés que te lo dice, lea? el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Porque hay algunos que pensaban, es más, al día de hoy hay gente como los mormones, testigos de Jehová, algunos arrianos, algunas ramas del cristianismo que piensan que Jesucristo fue el primer ser creado. Por eso dice el principio de la creación. Pero esta palabra principio puede ser un poco, trae una connotación un poco más, más amplia, ¿no? Porque aquí, bueno, vamos a leer, o no sé si lo quieren leer ustedes, o Diego, sí. alguien. Bueno, ¿Querés que lo lea? Primero Colosenses 1:15. Léelo, Diego, vamos. Dice así, 1:15, ¿no? 1:15. Dice así, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Guarda con esto, ¿eh? Y esto me parece que nos está dando el tema para el próximo video, guarda. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Voy a leer de nuevo esta parte. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es Él que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Oh, tremendo. Amén. Qué grande y qué bien que especifica todo, ¿no? Porque acá esta gente que por ahí lo toma como que fue el primer ser creado, el principio de la creación, acá especifica bastante bien, dentro de lo profundo que es, que a través de Jesucristo, el Padre, creador, ha creado todas las cosas que tienen algo que ver con nosotros, especialmente. Claro. El Padre es el creador, ¿no es cierto? Pero a través de Jesús, a través de Jesucristo, es que se logra, inclusive a Él le da como cabeza. Cristo pasa a ser la causa, Cristo pasa a ser la cabeza de la iglesia, Cristo pasa a ser el centro de la creación en la tierra. ¿Y qué es lo que pasa luego a entregarle? El Señor le entrega ese reino y el Creador termina dándole el gobierno de ese reino a Jesucristo. Lo iremos a tratar en algún momento, eso más en el final del Apocalipsis. Pero bueno, el principio entonces mucho más que darle el primero. Sí. Vamos a ir de a poquito. Mirá lo que dice Juan 1:1 con lo que acaban de leer. A mí me encanta hacer paralelismo, es algo que me encanta y he aprendido. Es primera de Juan 1:1, 14 dice así, recién Diego dijiste algo del verbo, ¿no? ¿Sí? Claro. Dice, en el principio era el verbo. Claro. Escuchen un poquito. En el principio era el verbo. Y en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios.
y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, más las tinieblas no lo comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Bueno, este vino por testimonio, pero miramos un poquito. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Jesús, realmente la Biblia, cuando se refiere a Jesucristo, y esto hay que aclararlo, porque el verbo, ¿qué significa el verbo? Era el que era con Dios, o sea que ya parece ser que ya estaba el verbo. ¿Quién era el verbo? Entonces, sí estaba Jesucristo. Ojo, acá hay un versículo que nos confronta a entender quién era el verbo. Dice, y el verbo era con Dios. El con Dios, hay una connotación que ya había alguien que era con Dios. Ojo, mira, ojo. Yo tengo un versículo acá. Tengo un versículo que Jesús mismo le dice, dice así: por esto los judíos le dijeron, aún no tiene 50 años. Sí, el versículo Juan 8:57. 58, porque en realidad lo estoy leyendo en 57. Por esto, dice, los judíos le dijeron, aún no tiene 50 años, y has visto a Abraham. Jesús les dijo, en verdad os digo, que antes que Abraham naciera, yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. Fíjate lo que remarca, ¿no? Porque era un verbo. Vos fíjate que la palabra verbo, ¿qué significa un verbo en una oración? Sería lo que difiere, o sea, lo que va a destinar, claro, lo que afirma, ¿sí? Lo que está es la contundencia de lo que va a afirmar la oración. Justamente, si yo digo a ver, no es lo mismo un calificativo que un verbo, ¿no es cierto? Entonces, el verbo era lo central, es lo central. ¿Me entienden? Entonces, era con Dios, o sea que ya existía. No era nada, ¿me entendés? Novedoso. Bien. No fue solamente, como dice, el primer Adán, sino que ya estaba. No. Es más, ya estaba ahí otra vez. Claro. Algunos dicen que es el segundo Adán. No. Claro, bueno, ni el primero ni el segundo, o sea, en un sentido figurado él pasa a ser un segundo Adán, pero aquí está. Y para mí, yendo al epicentro de esto, ¿qué el Señor le quiere decir a la iglesia? Yo soy el principio, el fin, como ustedes dijeron en el comienzo, pero el epicentro es Él de todo esto, porque el Padre lo designó así, y a través de Jesús. O sea, vamos a ir desmenuzando un poquito lo que viene, pero básicamente es el epicentro. Gente, sin mí tesoro, sin mi persona, sin mi esencia, son nada, están muertos. Y así que bueno. Fíjate que en el versículo remarca que todas las cosas, visibles e invisibles, fueron hechas por Él y para Él. Listo, no hay lugar para que se meta nadie y decir no, porque fue... No, ya está. Es como cuando Él dice, yo soy la puerta. El que por mí no entran, no hay forma. Qué bárbaro, qué bárbaro. O sea, esa presentación que nos da el Señor para seguir adelante, podemos decir que Él se para, por eso hablé recién, desde una posición, desde una autoridad, decir, yo soy, acá estoy. Así, a ver, muchachos, acá está el director del DT o acá está el jefe, punto. Es así. Ahora, con lo que decía Gabriel recién, fíjate que esta iglesia, a comparación de las otras iglesias que hemos venido, no tiene ningunos honores. Al contrario, tiene todo lo malo habido por haber, tiene toda la reprensión de parte de Dios, pero hay una arrepentida, o sea, hay una exhortación más adelante que dice, se te arrepiente. Pero fíjate que es increíble cómo viene con un mensaje directo. Por eso hablamos de posicionamiento, que es importante decir, yo soy el amén. Porque de eso hay un comienzo, ¿no? A lo que viene. Es importante, y fijémonos un poquito en lo que dice, que lo que era la Odisea. Parece ser que la Odisea fue fundada
por Antíoco II en el año 261 al 245 a.C. Y fue llamada así en honor a su esposa Laódice. Fue una próspera ciudad debido a su ubicación de intersección. Fíjense un poquito, vamos a ver un poquito esto. En dos importantes rutas, en aquellos días era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor. Además era de un famoso centro bancario. Tal era su riqueza que cuando la ciudad, miren lo que dice, que cuando fue destruida por un terremoto en el 60 a.C., dice que los habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por sus propios medios. O sea, es como decir, hoy en día la Argentina se destruye y a raíz de que tenemos una buena economía y riqueza, decimos, no, armamos todo la nación de nuevo. O sea, esa era la riqueza material por la cual se regía. Parece ser que había un centro comercial en el cual teníamos un tipo de lana negra, que es lo que se comercializaba, y había más adelante, por eso el Señor dice de el colirio, había una especie de fábrica que parece ser que es la primera fábrica, ¿no? Que podemos decir que hacía ungüentos para colirio de los ojos. Por eso dice que él hará ungüento. Fíjense que el Señor, cómo habla a través de la parábola de las cosas que viven, aún en la exhortación hacia esta iglesia, le habla de las cosas cotidianas. O sea, lo transforma de lo cotidiano, de la riqueza, lo trae a una riqueza espiritual. Eso es increíble y es impresionante cómo Dios siempre habló así. Sí, sí, sí. Tremendo. Y avanzando en lo que en el versículo siguiente, una vez más pronuncia, conozco tus obras. O sea, Sí, no. de mí no se pueden escapar tus actos. No eres ni frío ni caliente, ni hirviente, dice esta versión que yo leo acá. Claro, O sea, no eres ni frío, eres tibio. Ahora, acá hay una... lo que se refiere acá entre frío y caliente, y el tibio en el medio, la persona fría la podemos ubicar en el lugar de una persona que no conoce a Dios. Porque se está refiriendo a una iglesia en particular acá, no está hablando en general. Una persona que no conoce a Dios no puede ser juzgada por su ignorancia. Entonces, al ser frío, por eso remarca el Señor acá, dice, ojalá fuese frío o caliente, no tibio. El tibio es el que conoce, pero está ahí, entre que hago lo bueno y hago lo malo, hago las dos cosas, no está en el medio. Y fíjate ¿sabes lo que me hace acordar? Me hace acordar Claro. esto, Diego. Mirá, le doy un ejemplo rápido. Fíjate que también es como que no tenían amor. Fíjate que podemos decir que no amaban, eran indiferentes, o sea, como que le daba lo mismo. Pero esto lo comparamos con un poquito con el agua fría. ¿El agua fría para qué sirve? Para tomar cuando hace calor. El agua caliente no sirve para el verano. Pero tomar agua tibia es algo que no es algo, como se dice, por decirlo contundente, ¿me entendés? Para lo que sea. Sobre te va, yo quiero un té tibio. Cuando tomamos el té tibio, ¿no es cierto? Es como que lo tomamos porque ya está pasando o el caliente al frío, y bueno, antes que se termine de enfriar lo tomamos. Pero no es, ¿me entiendes? No es algo que sea contundente. Ahora, lo caliente sirve para justamente bañarnos, saciarnos, vaciarnos, ¿no es cierto? Lo frío es para refrescarnos en el verano, pero lo tibio es como que... Sí, ahora, o sea, en el amor, claro, en el amor de los hermanos, supongamos, hablamos del amor ágape, que venimos hablando, ¿no? Como acuérdense de la iglesia de Éfeso, ¿sí? ¿Qué había pasado con Éfeso? Habían perdido su primer amor. Entonces, ¿por qué a veces pierde uno el amor al prójimo y lo pierde a Dios? Porque justamente esta frialdad y esta indiferencia, podemos decir, y buscar justamente las cosas ricas, terrenales de la riqueza, como dicen en la palabra, en un texto, no me acuerdo, ya lo vamos a ver después adelante, pero esas cosas, ¿de qué sirven? ¿No es cierto? Eso nos lleva a ¿qué? A una frialdad. Acordémonos que hay parábolas del hombre rico, el hombre pobre, o sea, hay muchas cosas que nos llevan a través de la riqueza. Y podemos hablar mucho de la riqueza, porque la palabra tiene un montón de versículos sobre eso. Sí, sí. Desde ya que la connotación del frío viene
a partir de que los muertos son fríos. O sea, el muerto es helado, es frío. Sí. Claro, pero Por eso Entonces, le llaman el está Señor, ahí la vida. amor, claro, claro, pero veamos claro, el siguiente. Cuando Él claro. nos está marcando, acá hay algo muy importante, por eso la presentación de su persona en relación a esta iglesia. Acá yo, el principio de la creación, el que por cuál y por quién fueran creadas las cosas, etcétera, todo lo que estuvimos diciendo recién, el amén, te dice que no eres ni frío ni hirviente. Y ahí es donde está el problema. Porque en algunos momentos esta iglesia se la titula como iglesia apóstata. Claro. La iglesia, la palabra apostasía, que por si no lo sabemos, normalmente viene del griego, es un poquito complicado, pero básicamente Ujú. es esto. Sí, Apo, fuera de, y stalis, de colocarse. O sea, básicamente sería así, colocarse afuera. Y en este caso, relacionado, es colocarse afuera de Cristo. Lo estoy simplificando lo mejor posible. Colocarse fuera de lo enseñado, colocarse fuera de la esencia de este testigo fiel, de este amén, del principio de la creación, del Hijo de Dios, del que murió por nosotros, nos dio todo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que aquí, y por algunos comentarios que he leído, que aquí donde está el problema, el Señor les está diciendo, miren, ustedes, sin mí, no son ni fríos ni calientes. O sea, creyeron en mí, está todo bien, pero están tibios. Y a mí no me gusta la tibieza. A mí me gusta que vayamos al 100%, no a un 50% y que nos acomodemos. Esta iglesia no fue ni perseguida, esta iglesia no tuvo un montón de problemas que las otras tuvieron, pero el Señor le recalca eso, que se ha hecho un costado de él, se salió de él, por eso quedó fuera quedó apóstata. Cuando te apartas de Cristo te empezás a enfriar, hermano. Eso nos han enseñado en la iglesia desde chicos. Te apartas de la iglesia, dice, bueno, pero acá te apartas de Cristo. Te apartas de Cristo, te empezás a enfriar. Te acercas, te empezás a calentar. Entonces, el Señor, como conoce todos nuestros actos, a Él le produce, ¿qué? Una repulsión. Y un vómito. cuando ustedes vieron que el Señor siempre dice que en mí siempre habla de inclusión, aquí el Señor te dice lo siguiente y nos dice lo siguiente a todos los que tengamos estas características. Te voy a quitar de mí, te voy a sacar de mi interior, te voy a sacar de mi cuerpo, te voy a sacar de mi vida, que eso es vomitar de la boca. O sea, el Señor nos llama a inclusión, a incluirnos a Él. Y aquí el Señor dice, si vos no sos como yo quiero que sea, no podés estar en mi cuerpo porque sos una molestia y te tengo que vomitar, porque no sos, ya vamos a ver más adelante lo de las vestiduras y todo, no sos digno de estar en mi cuerpo, te tengo que sacar de mi cuerpo, te Claro. vomito. Mira lo que me llama la atención con lo que estamos hablando. Esa tibieza me llama a la indiferencia y también lo podemos ver en la sociedad, lo podemos ver con una relación de amigos. Cuando uno corta, o sea, o tiene esa desvinculación, por decirlo, desvincularnos del Señor, pero también desvincularnos de un amigo, de un ser querido, de lo que sea, de las relaciones fraternales. Acá generalmente cuando habla la iglesia, acordémonos que la iglesia o la comunidad, como le llamen, está conformada por gente. Entonces se refería a la frialdad espiritual de las cosas. En este caso, yo lo que me llama la atención es, podemos decir, ¿no es cierto? Por ahí no es algo muy, lo vamos a encauzar por lo que dijiste vos, por la apostasía. Sí. A ellos tampoco les debe haber importado la doctrina que se hablaba, el dogma que se predicaba, porque y hoy en día, fíjate lo que quiero recalcar esto, trayéndolo a la actualidad. Hoy en día yo creo que estamos pasando, y ya venimos pasando hace tiempo, todas estas actitudes, porque generalmente el Señor cuando habla le remarca una característica y la actitud de la tibieza es que para el Señor era vomitiva.
era algo era repugnante, y para el Señor podemos aprender a través de esta palabra que la tibieza es repugnante. Y si hay tibieza en la iglesia, va a haber doctrinas erróneas. A ver, va a haber falta de discernimiento, va a haber falta de, por ahí decimos, si no buscamos a Dios, que tenemos que aferrarnos a Dios. Pero si no hay un discernimiento, va a pasar lo que está pasando hoy. Y volvemos a hacer énfasis, me tomo la atribución de decir, porque seguimos viendo todos los días por internet, la cantidad de personas que necesitan volver a la iglesia física, porque es como que si no están en esa iglesia física, me siento frío, hermano. Hermano, necesito del calor de los hermanos, necesito del cuerpo, porque si no estoy muy frío. Ahora, no estamos. Ahora, ¿por qué estás frío? ¿Por qué necesitas de un lugar físico? O sea, ¿o por qué esa necesidad? No, pero no estamos, tenemos que vincularnos con los... Justamente, y esto lo dijimos la otra charla, cuando hablamos de congregarnos, es habitar juntos, justamente para que no se enfríe la cosa, estemos juntos. ¿Y qué es estar juntos? No solamente en un lugar físico el fin de semana, es estar en comunión, no desvincularse, ¿sí?, de los hermanos. Si nos desvinculamos de los hermanos, Gaby, nos vamos a desvincular obvio, de todo el cuerpo. Entonces yo no entiendo algo, o sea, ¿cómo podemos decir, no, me estoy poniendo frío? ¿No se supone que el Señor habita en los corazones? ¿No se supone que aviva el fuego del don que Dios está en él, como dice? O sea, aviva el fuego. Ese fuego, ese calor, por decir la parte caliente, debe ser avivada todos los días de nuestra vida. ¿A través de qué? De esa búsqueda, que es lo que decías vos. Se habían dejado de desvincular, por decirlo así, de otra palabra, del Señor. Y a la vez, le daba lo mismo estar entre ellos. Venía uno, predicaba de, che, pacte, diezme, tráigame, no sé qué, cuán grande quiere su milagro. Toda esa doctrina a ellos les iba a dar lo mismo. El pacto. Hoy en día, claro, hoy en día lo estamos viviendo. Estamos viviendo que tampoco nos da lo mismo estar, no es lo mismo estar acá en el streaming que estar en la iglesia. No, porque en la iglesia hay poder, el fuego, el pastor, la unción del ungido, o sea, ¿y lo demás qué? Sí, hoy, déjenme citar una cosa. Claro, ¿dónde estaría? Déjenme citar algo que me pasó hoy, ¿no? Veo los escritos de una hermana y hay una foto, algo graciosa. Dice, imagínense si Jesús tuviera que hacer un Zoom, un streaming, o sea, claro, para dar la Santa Cena. O sea, esa Santa Cena fue grosso, en la cual el Señor celebra en ese momento el nuevo pacto. Imagínense que se tiene que conectar como estamos nosotros conectados acá, y todo como diciendo, bueno, necesitamos la iglesia, necesitamos estar todos juntitos. Y entonces a mí, primero me río, porque me lo imagino a Jesús en un Zoom, y la verdad que suena gracioso, ¿no? Imagínense que Pedro no se podía conectar, que Juan se estaba quedando sin batería el celu. Y después digo, pero no es lo que estamos viviendo ahora desde que él partió, porque el Señor no está presencialmente, físicamente, sino que su presencia está como la estamos viviendo ahora. Exactamente. O sea, Él está a distancia en nosotros, pero no lo tocamos. Vos dijiste algo muy importante, Diego, que yo lo relaciono a lo que estamos viviendo y al versículo en Mateo 24, el famoso versículo Mateo 24, el capítulo 24, donde el Señor Jesús ya directamente habla de cuáles van a ser los acontecimientos de antes de su venida, ¿no? Y él dijo, con respecto a lo que vos hablabas de ese amor que falta, de que es... Fíjate que dice, por cuanto ha aumentado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Se enfriará, claro. O sea, que estaremos viviendo en el tiempo de la Odisea, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Y es lo que se está pasando. ¿Ah? Sí. Y está pasando, o sea... fíjate que ahora, hoy en día, lo que estábamos hablando, recién estábamos hablando con Gabriel, bueno, te saliste, pero no sé si estabas escuchando un poco, pero... Sí, no, me llamó mi mamá porque no se puede conectar, Bueno, no podemos estar, ¿me entendés?, desvinculados de nuestros hermanos.
Y tampoco es indiferente, porque fíjate que acá dice que la frialdad es una cualidad de la indiferencia, la frialdad es una cuestión de la apatía, del ser ignorante o ser apático con los que estamos, nuestros pares, nuestros semejantes, por decirlo así. Entonces, Sí. y el fuego justamente también es lo mismo. Debemos tener ese calor fraternal de congregarnos juntos. A ver, compartamos una cena, compartamos. Hoy en día, bueno, no podemos mucho porque, por la situación, ¿no? Pero lo que voy, en el nivel figurativo y generalizando, una llamada con respecto al Zoom. Jesucristo hubiera agarrado, hace de esto en conmemoración mía. ¿Qué dijo cuando hizo la Santa Cena? Lo hagamos como un recordatorio del sacrificio, de que él, bueno, repartió, bueno, es el pan de vida, bueno, papá, pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo haríamos? O sea, no, tenemos que ir a la iglesia. No, porque la Santa Cena no es lo mismo en la iglesia que acá en mi casa. Ahora, ¿por qué todas esas cosas son tan importantes y no el calor fraternal? A mí me llama la atención, y esto lo dejo acá para que sigan ustedes. ¿Por qué esa apatía y esa frialdad? Vos fíjate, Diego, dijiste algo. El amor de muchos se enfriará. Y esto ya está hace rato enfriado. Sí. Esta iglesia representa muy mucho este tiempo. Sí. Algunos afirman que es la iglesia del 1900 en adelante, que es la última iglesia. Pero sin embargo, el Señor le dice, porque nosotros estamos notando esta carencia, que el Señor la va a quitar de su cuerpo, porque la tiene que quitar de su cuerpo, y sin embargo dice, pero tú dices, yo soy rico. Yo me he enriquecido, claro. De nada tengo necesidad. Ahí está la cosa. Ustedes han visto un periodo de riqueza eclesiástica como el que estamos viendo en el día de hoy, mundialmente hablando, nunca se vio en la historia. De grandes catedrales, grandes templos, grandes estadios, algunos de ellos, en el caso de nuestras ciudades más chicas, muchos cines han sido comprados y todo así. O sea, hubo un momento en que el Evangelio y toda la enseñanza de la prosperidad y de la riqueza que no está en Cristo, que está apóstata porque está fuera de Cristo, tomó el lugar de Jesucristo. Por eso le dice, por favor, búsquenme a mí lo que yo les he enseñado, porque yo tengo un tesoro que darles. El oro que ustedes consiguen, la riqueza que consiguen por otro lado, no es mía, va a perecer y va a hacer que ustedes perezcan. Entonces, yo soy rico, yo me he enriquecido, pero no sabes que tú eres desdichado y miserable. Vean lo que le dice. Mendigo y ciego, desnudo. Mendigo, ¿por qué andan mendigando, andan atrás del dinero? De ver cómo le sacan un centavo, no digo todas, pero algunas, viendo cómo le sacan un centavo a alguien, se pide a modo de mendigancia en algún momento, es una cosa, fíjate, no sé, Gaby, se abunda por eso, lo vomita. Fíjate, Gaby, déjame leer un versículo que hace referencia a la riqueza, dice Lucas 12, 13, 21, Lucas 12, 13, 21 dice, al rico insensato. Y fíjense en cómo el Señor se refiere, y a mí me encanta cómo se refiere a toda esta gente que tiene esa riqueza, ¿no? Fluctuante acá en la tierra. Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. ¿Sí? Mas él le dijo, hombre, ¿qué me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Esta frase me encanta siempre, me encanta decirla. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Mis dólares. Y dijo, me va a agarrar el corralito. Dice, no, y dijo esto, haré. Mire lo que pensó. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. O sea, como
más grande. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, o sea, a su yo, ¿no? Alma, muchos bienes tienen guardados a su ego, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que has provisto de será, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¡Qué increíble! O sea, ahí está. Que busca primero el reino de Dios y su reñidora. A mí me pone triste y me pone contento hoy en día. Hace un par de años, lo comparto rápido, empecé en un lugar donde, bueno, estuve viviendo un tiempo, empecé con esto que Dios me ponía, pero ¿de dónde dice que vos le tenés que dar tanto a Dios para que Él haga una obra en vos o un milagro? Y empecé a buscar en la Biblia y digo, Jesús cuando hacía milagros o cuando en ningún momento le pedía dinero a nadie. Bueno, hablamos de la fe del centurión, en ningún momento pedía plata. Entonces dije, ¿cómo es esta riqueza? Escuché en un canal muy conocido de ahí de la televisión cristiana, en el cual decía, el dinero primero, las cosas después. Porque aquí, en este lugar, no voy a dar el nombre, pero es una cadena internacional donde están todos estos apóstatas de la fe. Bueno, ya hay muchos que el Señor, gracias a Dios, ha traído su luz ahí, pero dice, primero el dinero, acá primero el dinero, las cosas de después. Fíjense qué antibíblico, no solamente antibíblico, sino que podemos decir, qué anatema, ¿no? O qué blasfemia, por decirlo así, decir, el dinero primero, las cosas después. Si la palabra nos enseña, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Personas que se han parado en congregaciones o a través de videos, decir, por mucho tiempo nos han enseñado del más allá, del reino del más allá, pero nosotros hemos entendido, esos nosotros, no sé quién, porque yo no lo entendía así, yo creo que tampoco. Un nuevo nivel, nos han hablado, escucha, hablando del reino, ¿no? Nos han hablado y tenemos que entender que es el reino del más acá, de las cosas de acá. O sea, yo escucho a esa gente y te digo, Señor, y se paran en congregación y tienen un montón de gente, ¡ay, amén, hermano! A mí me pone triste decir, Jesucristo, miren algo, Jesucristo, como lo decimos siempre, se despojó de todo. ¿Y qué hizo? Se hizo siervo. Ahora, ¿por qué se hizo pobre? No por una condición de pobre, no por una cuestión de decir, bueno, a ver, me voy a hacer pobre porque, no sé, quiero más votos. Parecía así, ¿no? No, se hizo semejante a los hombres. Se hizo un hombre, no. Hay unas canciones que me encantan que se llaman Simple Man, que significa en inglés un hombre simple, un hombre cotidiano. Y Jesucristo se hizo un hombre simple, por decirlo, para compartir para ver y cómo vivíamos nosotros. Porque en el posicionamiento de Dios era muy difícil. Ahora, ¿quiénes somos nosotros para decir, primero las cosas, después, o sea, el dinero primero, las cosas después? Esa riqueza. Quisiera decir algo que me vino a la cabeza. Quisiera decir algo que estuve pensando y la verdad que me entristece un poco, porque estamos acostumbrados a que cuando queríamos llevar a una persona a Cristo, la llevábamos a la iglesia. Y hoy en día, que no hay iglesia, ¿a dónde la llevamos? ¿Estamos llevando a alguien ahora a la iglesia? A mí me preocupaba eso a veces. Decía, che, ganamos tanta gente, pero ¿dónde los metemos? O sea, claro. Por ahí decir, inclusive tenemos el chip ya incorporado que vos decís, comparas de llevar a la persona a Cristo con la iglesia. O sea, es como la llevo a la iglesia y ya la llevo a Cristo. Y no. Ahora, si yo les digo algo que Jesús no dijo que lo lleven a una iglesia, ¿qué dijo Jesús cuando ascendió y le dejó la gran comisión? Que muchas veces confunden misión con comisión. O sea, a ver, o visión, mejor dicho, visión con gran comisión. ¿Qué dijo? Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura y hacer discípulos. A ver, gente, yo no entiendo por qué no entendemos las palabras tan simples de nuestro Señor. Ir por todo el mundo y hacer discípulos. O sea, no meterlos, encasillarlos. En ningún momento el Señor dijo, vamos a encasillarlos
y de ahí van a ser mejores cristianos. Si no te congregas, Gabriel o Diego o Juan, no perteneces al rebaño. Tenés membresía de una iglesia. Ojo, no estoy hablando de no congregarse. Aclaro, porque esto se puede interpretar mal. Estoy hablando de la idea de que no entendimos el mandato de nuestro Señor Jesucristo. No sé, Gabriel siempre lo habla, y esto siempre lo hablamos. No se hacen discípulos, gente. No hay discípulos. Es que es así. Ustedes vean que cuando descentralicemos o cuando le quitemos el lugar al grupo eclesiástico y le demos ese lugar a Cristo en muchas mentes de muchos cristianos, las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque Él lo enseñó así. Si vemos en el Evangelio según San Juan, reforzando lo que dijo el Señor, como dijo Rodríguez hace un rato, que le gusta el paralelismo, ¿no? En las cuestiones de los versículos, ¿no? Cuando Jesús habla, yo soy ese amén, yo soy el principio, acá dice la vid y los sarmientos, o las ramas de la parra que lleva a dar frutos de la vid, o sea, uvas. Yo soy la vid verdadera, atende. Y mi padre el viñador. ¿Qué dijimos hoy? Que el padre era el creador y Jesucristo era a través de quien el padre obraba. Yo soy la vid, yo soy la parra. Mi padre es el dueño de la parra, del viñedo. Toda rama que estando en mí no lleva fruto, lo quita. ¿Qué es lo que está hablando en esta iglesia? Dice, te voy a tener que quitar de mí, porque te voy a tener que vomitar. Pero toda rama que lleva fruto, lo limpia para que lleve todavía más fruto. Ahí donde vemos el producto de la maturidad o de cuánto fuego tenemos adentro de Dios. O sea, claro, lo que entendimos, ¿no? Limpios y a mejorar la cosa, o estamos dispuestos a seguir como estamos, nos acomodamos, nos hacemos una iglesia mediática, nos transformamos en una iglesia, qué sé yo, donde todo vale, total Dios es el mismo creador que de todos, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, bueno, permaneced en mí y yo en ustedes. Así como esta rama no puede por sí mismo llevar fruto, ¿qué es lo que ocurre cuando nos separamos de Cristo como rama? Se empieza a secar la savia, nos enfriamos y morimos. Si no pertenece a la vid, no podés llevar fruto, no podés vivir. Si no permanecéis en mí, yo soy la vid, vosotros las ramas. Quien permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto. Le suena cuando dice yo conozco tus obras, porque separado de mí no podés hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado afuera o es vomitado y se seca, después los recogen y los echan al fuego y se queman. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que queráis, pedidlo y lo tendréis. No hace falta tanto pacto, tanta mendicancia, tanto andar pidiendo, tanta filosofía. Gente, hoy la iglesia es filosofía, hoy la iglesia son coachings, son todos influencers, influenciando a todo el mundo con una palabra de aliento. ¿Y dónde está el Señor? En esto es glorificado mi Padre, que llevéis muchos frutos y seréis discípulos míos. Repito, si ustedes no permanecen en mí, mis palabras en ustedes, si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, la enseñanza, si no estamos fuera, si no somos apóstatas, todo lo que querramos se lo podemos pedir y lo tendré, lógico, dentro de lo que Dios quiere, de su voluntad. En esto es glorificado mi Padre, que lleves muchos frutos, que vuestras obras, como diría en el Apocalipsis, y seréis discípulos míos, no líderes míos, no serán, Mirá, David, lo que me llama la atención es algo. Me llama la atención algo. Fíjate ¿dónde se reunía la iglesia? Yo le voy a nombrar, bueno, me van a decir el versiculero, por ahí decían el hermano del versiculero, el que tenía todo. Claro, el versiculero, un rap ahí, ¿no? Sí.
Claro, bueno, suena fiero, pero bueno, le podemos decir. Me lo han dicho, ¿eh? Miren, se reunía en Marcos 2:1, ¿dónde se reunía la iglesia en la antigüedad? Esto se lo voy a decir a modo así, bonus track. En Marcos 2:1 se reunía en la casa. En Hechos 2:46, en el templo y la casa, puede decir el templo, bueno, o una asamblea, o en un lugar. En Hechos 5:42, en templo y casas. En Hechos 8:13, en casas. En Hechos 10:22, casas de Cornelio. Ya empieza, mire, casa de Cornelio, casa de un hermano. En Hechos 16:32, casa de carcelero. En Hechos 16:40, casa de Lidia. Hechos 19:9, escuela de tirano. Hechos 20:20, públicamente y en las casas. Romanos 16:3-5, casa de Priscila y Aquila. Sí. Romanos 16:11, casa de Narciso. 1 Corintios 16:19, casa de Priscila y Aquila. Filipenses 4:22, casa de César. Colosenses 4:15, casa de Ninfa. Segunda de Timoteo 4:19, casa de Onesíforo. Y Filemón 1:2, en la casa de Filemón. ¿Por qué hablo esto? Porque en este tiempo en el cual se podrían llegar a congregar o juntarse más de 5 personas, no sé cómo es el permiso, no estoy al tanto porque viven cambiando. Imagínense una cosa, ¿por qué no se congregan en una casa? Si vamos a ir a visitar al hermano Diego y de paso vamos a llevarle una ofrenda o vamos a bendecirlo y vamos a hablar del Señor y nos vamos a congregar y vamos a adorar al Señor como cuerpo, ¿sí?, de Cristo, en el cual no todos tienen la misma función. Eso es otra cosa que aclarar. Muchas veces nos congregamos y todos quieren tener la misma función. Ya en Romanos ya nos habla, ¿no? Que por más que tengamos un cuerpo, no son todos los miembros tienen la misma función. Y ese problema pasó. Claro, mirad, déjame terminar esto, digo. Y ese problema pasa justamente con lo que, haciendo un paralelismo que dice Gabriel, cuando nosotros no entendemos eso, ¿sí? No entendemos que somos de nuestro Padre y a través de esos frutos vamos a ser discípulos. Ahora, ¿qué frutos? Acá ninguno es una buena fruta, ni ninguno es una fruta madura que nos sacan del árbol. ¡Ay, qué bella fruta! No tiene defecto. No, no, no. Justamente ahí está el problema. Porque el versículo está muy lindo lo que leímos, pero vamos al hecho. ¿Cómo hacemos para dar buen fruto? Para ser discípulos. Hay que explicar eso. ¿Cómo hacemos? ¿Qué les parece a ustedes para dar buen fruto y hacer discípulos? ¿Qué es lo que primero tendríamos que hacer en este tiempo de pandemia? Centralizarnos en Cristo todo el tiempo. Bueno, Diego, ¿puedo decir algo? Ahora, espera, Gabriel respondió. No descontexturemos lo que estoy preguntando. Fíjate que Gabriel contestó. Pero ahora, centralicémonos en Cristo. Bien. ¿Y en el amor al prójimo? Claro. Eso después. Bueno, hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Y eso es una falencia que esta iglesia tenía. Amarás a tu, como yo, entonces, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, si no amamos al prójimo que lo vemos, ¿cómo nos vamos a aferrarnos a Cristo? Que no lo vemos. Porque es muy lindo decir A, B, B. ¿Cómo hacemos? No, imposible. ¿Saben por qué? Porque en el amor a Dios, ¿sí? Y en el temor a Dios echamos fuera, o sea, en el amor a Dios echamos fuera el temor. Ahora, yo no puedo amar a Dios, ni puedo aferrarme de Cristo, y esta es la gran falencia que está pasando hoy en día y vemos, no nos amamos entre nosotros. Yo me puedo por acá decirles, hay que aferrarse a Dios, hay que hacer discípulos, hermano, porque la palabra acá, qué bueno, sí, bonita la palabra, pero vamos a la acción. Entonces, la fe y el evangelio es accionar, no solamente leer literalmente algo. Si yo les leo esto, está bueno, pero a mí me demanda la palabra hacerlo, a mí primeramente, a mí Diego. Yo no me puedo parar acá a hablar algo que no practico. Y justamente eso es lo que pasó en la iglesia. Se hablan cosas que no se practican. Sí. El amor es una práctica también. Mira, con respecto al amor, yo tengo un texto acá que me gustaría leer. La obra, pero tiene que haber acciones para que haya obras. Si no accionamos, no va a haber obras. Claro. Mira, hablando del amor, encontré esta frase acá hay que que dice... amar al discípulo. Hay que amar al discípulo. En contraste, dice, con la iglesia de Filadelfia. Chicos, ¿puedo hablar? Porque si no, no puedo hablar. No, ¿puedo hablar? No, dale.
hablando del amor, dice lo siguiente, dice, en contraste con la iglesia de Filadelfia, la cual no recibió reprensión del Señor, esta última iglesia no recibió ninguna afirmación, sino solo reprensión, es lo que hablamos al principio, no tiene nada bueno. Ahora, a pesar de eso, dice, el Señor aún los consideraba como parte de su iglesia, pero el Señor estaba fuera de esta iglesia. Él estaba a la puerta tocando. Vos fíjate que vos hablabas del amor, Diego, y cómo nos sigue enseñando el Señor del amor. Y con respecto a lo que vos decís sobre el amor, Jesús fue muy, muy certero ahí, muy fulminante cuando les dijo, si ustedes no aman al prójimo, no hay forma, ¿eh? Fíjate que en eso se cumple la ley y los profetas. O sea, toda la ley de Dios se cumple en amar al prójimo como a ti mismo. Punto, no hay otra. Vos podés tener el mejor traje, poder tener la iglesia más grande, pero si no hay amor, es más, están los versículos ahí. Si yo hablas en lengua, si yo no tengo amor, soy claro, vengo a ser como un metal que resuena. ¿Y qué le aconseja el Señor? Te aconsejo que para enriquecerte compres de mí oro refinado en fuego. O sea, vamos a la característica que nombraba antes, desdichado y miserable. El Señor te ofrece oro acrisolado al fuego, lo trata de mendigo, ciego y desnudo, vestidos blancos para que te sea vestido de justicia, vestido de santidad, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos a fin de que veas. O sea, esta frialdad cuando nos empezamos a apartar de Cristo, cuando ya no creemos que está todo ganado, cuando total no somos salvos por obras sino por fe, porque ya creímos en el Hijo de Dios y listo, ya está. Empezamos a ablandarnos, a aflojar, nos acomodamos, y de pronto el Señor nos encuentra una cualidad, como decía él hace un rato, ni siquiera una cualidad de esta iglesia. Y dice, es rica, porque la Odisea era la ciudad más rica de la zona. Dice, eres rica, pero sos un mendigo. Estás ciego, estás desnudo. Entonces, el Señor, ¿qué dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Ahí vamos otra vez a lo del amor. Ten pues ardor y conviértete. Ahora fíjate que es increíble. Sí. Qué increíble esto. Yo creo que había una necedad. Y eso nos pasa muchas veces a nosotros. Y le pasa a mucha gente. Esa necedad de no querer verse como uno tiene que verse. O sea, tengo riqueza, pero tengo pobreza espiritual. O sea, y a través de mi riqueza material quiero, ostentar o aplacar mi pobreza espiritual. Fíjate que hay una necedad de parte de esta iglesia que lleva a esa actitud. Siempre acordémonos que las actitudes, para que haya buenos frutos tenemos que accionar en buenas acciones y en buenas actitudes. O sea, no podemos tener buenos frutos y no hay un reconocimiento de decir esto, mira, de decir esto. No, pará, sí, soy rico, pero tengo pobreza. El hermano Careta. Está comprobado científicamente y generalmente que la persona rica no es feliz. ¿Sí? La persona rica no es feliz. Y fíjense un poquito, cuando decía recién la palabra, y lo vamos a leer, o sea, busca primero, ¿sí? Vamos a dar el texto, ¿no? Mateo 6:33. Dice así, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. A mí hay algo que aprendí, y yo de adolescente decía, yo no puedo estar si no tengo dinero en mi bolsillo. Yendo a la iglesia, vengo de una generación fría, apática, por eso tengo autoridad para hablarlo, en la cual uno fue así. Uno es testimonio, por eso yo digo, yo hablo de lo que viví y lo que vivo. Yo fui frío, apático, no me importaban los hermanos, el showman de la congregación del guitarrista, oh, qué bien que toca, el que le arropaba en el lomo. Entonces, esa frialdad, ¿a qué me llevó? Justamente a esa apatía de alejarme de Dios, como decía Gabriel,
porque estas cosas te alejan, te distraen de Dios. Fíjate una cosa, que a veces hago énfasis en el amor de los hermanos. Y cuando vos en la vida te encontrás en la calle con que te dicen que tu hijo tiene un día más de vida, donde no tenés trabajo, donde te fuiste a otra ciudad con toda tu familia y no sabes qué hacer, ahí no hay, hermano, ni iglesia, ni pastores, les aseguro, ni teléfono, ni nada. Yo esto no lo hablo como herido, ¿no? Lo hablo como lo que viví. Gracias a Dios el Señor sanó mi corazón. Porque ¿qué pasa? A veces uno habla de esto, ay, que Dios te sane. No, Dios sana y por eso lo hablo. Si no estaría hablando. Si no estuviera sano, no estaría acá. Entonces, sí, claro. Cuando vos te encontras, mira, déjame terminar esto, digo, cuando vos te encontras en la vida, porque esto es práctico, el evangelio es práctico, todo esto está bonito, lo vamos a ir leyendo, está bárbaro. Pero como Gabriel, como vos, nos encontramos con situaciones extremas en la vida. ¿A dónde está el amor fraternal? ¿A dónde está el hermano donde dice Gabriel? Vos sabés que en esos momentos es donde ellos usan la palabra como una excusa, porque te ven solo, te ven mal, te ven y te dicen, el desierto se pasa solo, hermano. Bueno, pero ¿sabés qué? Si yo me hubiera quedado con esas palabras, sí, escucha, si me hubiera quedado con esas palabras, o nos quedaríamos con esas palabras, seríamos unos heridos y unos traumados por las cosas que nos pasaron en la iglesia. Entonces no podemos hablar desde un trauma. A ver, debemos hablar desde, nos pasó esto, ahora, ¿quién nos rescató de esto? Este es el evangelio que debemos presentar, el evangelio práctico donde el Señor Jesucristo se manifiesta en nuestras vidas en la soledad. Recién me dijeron, ayer me dejaron solo. Y qué bueno, porque el Señor se manifiesta en la soledad, en lo íntimo de tu recámara. Enciérrate en tu recámara y busquemos a Dios. O sea, y ahí fortalece nuestra relación, no en una congregación donde hay un fascismo cristiano, por decirlo así, o un fascismo, decir, una apariencia de, ay, mira esa camperita, ¿qué marca es? Oh, mira, me compré la zapatilla, ah, mira, qué lindo. He visto gente que no deja de ir a la iglesia, y esto lo han visto ustedes también, ¿por qué no tienen ropa? No, ¿por qué no vas a la iglesia? No, porque no tengo ropa, hermano. ¿Por qué no vas a la iglesia? No, porque no tengo corbata, no tengo corbata. Y el pastor me dijo que tengo que ir de corbata. ¿Por qué no tocas y ministras? Porque no tengo corbata. El que no tiene corbata no ministra. Todas esas estupideces que han pasado, y yo las hablo, pero no por traumado, sino que las he vivido, vuelvo a Ricardo, y nos vamos pasando todo. ¿A dónde está esto? ¿Dónde está esa frialdad? Yo lo veía como frialdad. Y si yo, Gabriel, te digo, en una habitación, sos un frío, a Diego te encierro en otra, sos caliente, sos esto, vas a terminar creyéndote eso. Entonces, claro, el poder de las palabras tienen poder para maldecir o para bendecir. Sí, y acá vamos yendo al final porque el tiempo es tirano. Mira que estoy, ¿en dónde está el Señor? ¿En dónde está en esta iglesia, en este tiempo? Porque esta iglesia también representa mucho este tiempo. Mira que estoy a la puerta y golpeo, pero está afuera. Claro. Si algunos me miren, casi que yo diría, si por casualidad alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. O sea, iré hacia él, entraré a él y cenaré con él. Y esa cena me hace acordar muy mucho a lo que estuvimos hablando hoy y por eso lo siento decir en este momento, a la última cena del Señor, donde dice, esta es mi sangre que voy a dar por ustedes, este es mi cuerpo que doy por ustedes. Entonces, celebro un nuevo pacto. Ustedes pasan a ser parte de mí, porque yo le estoy dando de mí a ustedes. Y dice, y cenaré con él y él conmigo. Esa inclusión. Y ahí te acepto y ahí no te vomito. Porque ahí ya haces parte de mí, diría el Señor con mis palabras, no estoy diciendo lo que siento, ya sos parte de mí y no me molesta. Al vencedor le haré sentarse conmigo en mi trono. O sea, ¿hay un trono para 100.000 millones de personas? No, veamos el sentido de la cosa. Cuando dice,
en esto del trono, el Señor nos está dando, nos está colocando en una posición de realeza. Se va a sentar conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea, el Señor es nuestro testigo, el testigo fiel que habla en el comienzo. Se sigue presenciando acá. Dice, hagan lo mismo que yo hice. Yo estoy en esta realeza espiritual. ¿Por qué? Porque vencí. Ustedes venzan y se sentarán, o sea, estarán en esta posición, en este rango de realeza, diría. Gente, mirá lo que dice... Esta iglesia que estamos viendo ahora, donde todo es filosofía, donde todo es estrategia, donde todo es dinero, porque dinero con el dinero, con el dinero y con el dinero, se está perdiendo esto. Mirá lo que dice el 1 Corintios 13, 11 y 15. Pues nadie puede poner otro fundamento, me río, no vamos jactándome, ojo, es mi forma de ser, fundamento que él ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Acordémonos que el fundamento es el fundamento de los apóstoles, sobre ese fundamento, esa roca, ¿no? Sobre Jesucristo, pero recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Fíjate que esta iglesia no era salva. Iba derecho, por eso habla y dice, arrepentite y tendrás en el trono. O sea, fíjate que el Señor obra una vez más en misericordia como obra en nosotros todos los días de nuestras vidas en misericordia. Todos, por eso hago énfasis, nosotros somos eruditos, acá nadie es erudito y es mejor que nadie. Lo que hablamos, lo hablamos con temor y temblor de Dios, porque aún podemos ser reprendidos nosotros y tenemos que tener cuidado de nuestras palabras. En esa misericordia, Dios obró. Fíjate que Él obra en una misericordia y en una gracia inmerecida, muchachos, porque acá no nos cancheremos que los demás van a ser. No, nosotros también vamos a ser juzgados. Entonces, como somos parte del todo, del cuerpo, fíjate que esa misericordia lleva a que nos busque una vez más nuestro Señor al arrepentimiento. Ese arrepentimiento que si no es genuino, si no es sincero, termina siendo tibio. O sea, es preferible que seas caliente o frío, no tibio, porque te vomitaré de mi boca, dice. Fíjense una cosa, que aún así es preferible no conocerle a Dios, porque Él también puede obrar en misericordia, como obró con el ladrón, como en la cruz, que lo hablamos el otro día. El ladrón no lo conocía a Dios. Y le dijo, si te acuerdas de mí. Y él dijo, desde ya te digo, estarás conmigo en el paraíso. Y Judas, que aún no estuvo con él y no entendió, por eso muchas veces, muchachos, y esto es importante, claro, estamos en la iglesia, compartimos muchos testimonios, sí, que el fuego, pero no entendimos nada. O sea, a ver, podemos llegar a decir, che, entregamos nuestra primogenitura por un plato de lenteja. Bueno, a ver, Ahí está hay una diferencia entre conocerlo al Señor, entre aceptarlo y conocerlo. Muchos lo pueden aceptar al Señor y no han tenido un encuentro con Dios. Porque volviendo a lo que vos decías, nosotros hemos pasado por muchas cosas, cada uno en su manera, en diferentes situaciones, pero sin embargo estamos hoy acá porque en ese momento había alguna especie de madurez espiritual que nos ayudó a estar acá. Yo lamento muchísimo que hay muchas personas que al no haber iglesias hoy en día se enfrían, porque no tienen, ellos decían, vamos a la iglesia a buscar el alimento. Vamos a buscar el fuego de Dios. Claro, acá a las personas que nos están viendo, claro, yo les quiero decir a las personas que nos están viendo que
la iglesia de la que está hablando el Señor, sos vos, soy yo, los que hemos aceptado a Jesús. Y hoy el Señor está golpeando la puerta, como a esta iglesia. Hay un paralelismo de esta iglesia con la situación que estamos viviendo hoy en día. Y vos fíjate, a mí me da temor acá lo que dice, que sos, dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, le dice el Señor. Claro. O sea, fulminante. Ciego, pobre, desnudo, no. Sin embargo, así mismo el Señor, en su grande misericordia, está golpeando la puerta, como está golpeando la puerta hoy en día, para que le abramos el corazón, ¿no? Y le tenemos que abrir el corazón todos los días al Señor, no una vez y decir, bueno, ya soy salvo. No, Señor, Diego, porque acá en todas las iglesias dice que se puede perder algo, ¿eh? Ese tesoro es un tesoro espiritual que nos deja. Es como siempre decimos, hay un galardón. Fíjate que en todas las iglesias, aún así en esta, que está todo pésimo, malísimo, durísimo, hay un galardón, ¿sí? Ese es un tesoro espiritual. Lo que pasa es que si no entendemos que esto es espiritual y no físico ni humano, como decía ese canal pseudo apóstata cristiano, el dinero primero, las cosas después, no vamos a entender nada. Y fíjate lo que decía la otra iglesia, si guardaran lo que les he dado, si tan solo guardaran con la iglesia de Sardes, me confundí, con la de Filadelfia, si tan solo guardares lo que les he dado, fíjate que si no guardamos este tesoro espiritual, estamos fritos. ¿Por qué estamos hablando lindo? Mañana viene uno, me dice, che, mira, tenés que hacer un trabajito así por tanta plata. Uy, doctor, lo hago. El Señor, he escuchado decir, el Señor me ha librado de juicios que he tenido con mis empleados. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Por qué el Señor te va a librar de algo que vos adquiriste corruptamente? O sea, para ahorrarte una riqueza, ahorrarte no, porque iba a perder todo y bueno, tuve que hacer esto, hermano. Y el Señor obró en miseria, en poder. No tiene nada que ver el Señor en eso. Dios nunca obra en algo corruptible, nunca obra, y si obra en algo corruptible lo transforma, no lo deja corruptible, no lo dice, bueno, te salve y seguí, como dijo, seguí pecando, dale, dale, levántate, no, seguí pecando, te salve de esto que te pidieron, seguí pecando. Sí. Lo curioso de lo que estoy releyendo acá es que hay un sacrificio, digamos, tenemos que aportar algo muy importante. Dice, te aconsejo que para enriquecerte compres de mí. Y me resulta esto de, ¿por qué comprarle? O sea, hay que pagar un algo. Pero ¿por qué la palabra comprar? Acrisolado, o sea, un oro purificado. No es oro. Es un oro que pasó el crisol, donde se sacaron todos los metales que no le pertenecían. Queda un oro puro al fuego, el fuego purifica, lógico, y luego dice, y vestidos blancos. ¿Por qué vestidos blancos? Normalmente el vestido blanco, ya lo hemos hablado en algún momento, representa justicia. Entonces vos estás desnudo en vergüenza, esa vergüenza se interpreta, ¿por qué? Porque nosotros sin la justicia de Jesucristo somos inmundos. O sea, claro, tenemos una desnudez que no es compatible con Dios. Y Él nos ofrece, bueno, compren mi oro, los vestidos blancos que yo tengo de justicia, porque sin ser justos no podemos entrar en Dios. Mira, Gaby. Colino para ungir tus ojos, para poder ver. Mira, con respecto a eso que decís, mira lo que dice el apóstol Pedro, mirá lo que dice acá en 2 de Pedro 1, 5, 9, dice, Pedro describe la ceguera como la carencia de las virtudes espirituales. Por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y a la bondad, no os dejarán ociosos ni estériles.
en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Listo. Mirá, purificación, escuchen. Las vestiduras blancas no solamente significan justicia, significan que son cosas purificadas que no han sido contaminadas, ¿sí? Claro. O sea, fíjate que es algo puro, una purificación. Entonces, ¿qué creéis de eso, no? Ahora, ¿en qué somos purificados? En el perfeccionamiento de la obra de Cristo en nosotros. O sea, no puede haber una perfección o una purificación si nosotros no somos perfeccionados en algo. O sea, no puedo ser perfecto, ¿me entendés? Si soy un guitarrista, no puede haber una excelencia si no hay una preparatoria. O sea, yo no puedo decir, yo soy ingeniero, abogado, porque leí un librito, un PDF de internet, o decir, bueno, yo soy profesor de música porque toco la guitarra. O sea, no porque toques la guitarra tenés conocimiento del instrumento. A ver, nos han enseñado que no es lo mismo tocar, rascar, tocar, que conocer el instrumento. O sea, hay una preparación en esto, ¿no es? Ya estoy por... No, pero hay una misericordia. Fíjate que Él te invita. Vos no tenés que pagar nada. Vos no tenés que... El oro refinado, lo que decías Gabriel recién, fíjate, era ¿por qué? Porque ellos tenían riqueza, en la cual su corazón era en la abundancia. El colirio es perfecto porque el colirio que ellos vendían, esa fábrica, esa comercialización de colirios, de ungüento, era material, pero el colirio del Señor es sacar la ceguera. Por eso es un tesoro espiritual. Podemos llegar a terminar con todo esto, que todo esto el Señor les da un tesoro espiritual en la cual Él está ahí, esperando que nosotros solamente digamos, ven Señor Jesús, ven, acá estamos. Y Él empieza la obra. Pero no podemos ser purificados si no hay una transformación en Cristo. Sí, totalmente. Así que bueno, hay que ser vencedores. Amén. Porque todo esto se vence. Y tenemos que ayudar a la gente a vencerlo. En el caso de que nosotros en algún momento estemos mejor que alguien, y lo mismo viceversa. Cuando nosotros estemos bajoneados mal, alguien nos tiene que ayudar a salir de la tibieza. O sea, alguien nos tiene que marcar, che, ¿sabes por qué estás tibio? Porque se ha incluido la frialdad a tu vida. Por eso estás tibio, si no estarías caliente. ¿Te acordás, Gaby, que en el capítulo pasado el Señor te decía que Él quiere caminar con vos, que Él quiere que vos camines con Él al lado? Y acá te dice lo siguiente, hablando de esas promesas, ¿no? Dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Ya no camina al lado, ya se sienta con Él en el trono. Fíjate que a la peorcita de las iglesias le está ofreciendo ese galardón. El mejor tesoro espiritual. Así. Pero fíjate una cosa. ¿Qué dice recién con lo que decía Gabriel? ¿Por qué Él nos reprende? ¿Por qué dice que Él reprende? Parece que se me ha perdido un poco acá, estoy con la vista ahí. Dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Fíjense en que Él reprende a los que ama. O sea, cuando no hay una reprensión y hay una tibieza, vení, toca, dale, vení. Vamos a hacer culto, vení, los hermanos. Esa tibieza... El gancho les habían decir un tiempo. Claro, hay una tibieza, no hay una reprensión. Ahora, yo aprendí en la vida, la persona que te reprende y te exhorta y te disciplina es porque te ama. Ahora, el que no le importa, tú dices, está todo bien, dale, seguí para adelante. Qué bueno, che, ¿quién le quita la guitarrita? Dale, guau, o el tecladito, ¿viste? No le importa. Sí. Esos tibios que no ayudan a sus hermanos, que no le indican lo que debe cuando se dan cuenta y cuando saben, o cuando el Espíritu les dice o les hace sentir, esos tibios van a ser sacados del cuerpo de Cristo. O sea, ¿vieron ustedes que sabemos de decir, yo porque lo he escuchado, que se las arregle con Dios? No, ¿cómo que se las arregle con Dios? Que Dios los juzgue, no.
hablalo, ayúdalo a que salga. Mostrarle cómo saliste vos. Temor. Claro, ¿por qué? Porque hay que convertirse. Dice, ten pues ardor y conviértete. Yo tengo temor a veces. Por ahí tengo temor de cómo hablar. O sea, yo también puedo ser tibio. O sea, no aquello. Ojo cuando hablemos, no solamente la gente. Nosotros también podemos ser tibios. No aquellos. Todos podemos estar tibios. Y si no todos nos ayudamos en el amor al prójimo, porque no vamos a hablar de una acción si no hay un pre. O sea, no puedo hablar de ayudar si no tengo amor. O sea, nunca uno da de lo que no tiene. Yo no te puedo dar interés si no me importas. Si yo soy tu amigo por interés, eso es una frialdad. Si yo soy amigo, Diego, de vos, porque, no sé, sos buen tecladista, buen guitarrista y me servís para la banda, eso es una frialdad. Si vos sos amigo, o vos sos amigo mío porque yo reparo computadora o no, toda esa cuestión, viste, de hermandad así, de especulación, ¿viste? De ventaja, eso es una frialdad. Por eso tengo temor de hablar de aquellos que a todos esos fríos. No diría, ojo, nosotros que aún hemos tenido actitudes frías y tibias, que Dios nos reprenda, nos arrepintamos todos los días, porque aún nosotros tres que estamos hablando acá, todos los días tenemos actitudes frías, y esto se lo digo y se lo aseguro. No hace falta que lo digamos en cámara. Escuchame, la palabra dice, el que esté firme, ¿qué dice la palabra? El que esté firme, mire de no caer. Claro. Ten cuidado de ti mismo. Tengamos cuidado. Increíble. Claro. Mira. Diego Heredia dijo en el comienzo, o cerca del comienzo, que como, bueno, yo lo interpreté así, como hay pecados que son de muerte y hay algunos que no son de muerte, o sea, hay pecados extremos o no, algunos pecan por ignorancia, otros pecan conociendo, y llega un momento que ese conocimiento queda bloqueado, entonces nos convertimos en ciegos, y por eso esa ceguera no nos permite ver lo que estamos haciendo. Quítate la viga que tenés en tu ojo antes de mirarle la paja del ojo ajeno. Claro. A veces también eso nos termina colocando en una posición de tibieza, ¿no? Es decir, bueno, pero yo no estoy haciendo un pecado de muerte, porque qué sé yo, porque aquello sí, yo sí. No, gente. Ahora, ojo, el pecado es pecado. O sea, acá no hay esdrújulo, ni agudo, ni grave. O sea, el pecado es pecado. Ahora, cometer pecado es grave. El pecado es grave. Escucha un cachito. Cometer pecado es una cosa. Vivir en pecado es otra. Es otra historia. Ojo, vivir en pecado es otra. Y eso lo vamos a hablar después. Una cosa es cometer pecado, una cosa es y arrepentirse, otra cosa es vivir. Cuando uno vive, ya se acostumbró, no le importa, es frío. Ahí está. O sea, es frío. Entonces, ojo, nos acostumbramos a vivir en pecado. Ahora, si cometemos pecado, ¿qué nos dice la palabra? Nos arrepintamos. Sí. Arrepiéntete. Ahora, pidamos perdón. Hay tantas riquezas, hay tantas cosas que podemos hablar de esto. El perdón se practica. No solamente es ir a pedir perdón, sino ir y perdonar. Perdonarse, el perdón se practica. No es venir a hablar, yo te perdono, no lo hago más. No, practicarlo. Diego, fíjate que el pedir perdón a Dios es una cosa y el pedir perdón a un hermano es otra. Y perdonarse es otra. Claro, hay también. Hay personas que dicen, no, yo no voy a ir a pedirle perdón, le pido perdón a Dios y ya está. No, Dios te está mandando que vos le vayas a pedir perdón a esa persona. ¿Y si vos no te perdonas? ¿Y si vos no te perdonas? ¿Cuántas veces hemos hecho cosas nosotros que no nos perdonamos? Porque, a ver, vuelvo a redundar en lo mismo. Uno no puede hablar de lo que no vive. Si yo no me perdono y no experimenté mi perdón, porque Cristo nos perdona. Ahora, hay una incredulidad, sí, pero yo no me perdono. Dicen que cuando uno no perdona, miren lo que dicen, que cuando uno no perdona, hace dueño a esa persona de su corazón y lo mantiene ahí cautivo. Y eso es lo que daña. Dicen que cuando uno libera perdón o uno perdona, realmente practica, no es venir, bla, bla, bla. Dicen que eso es sacado. Vos dejás de que esa persona que te hizo daño o lo que sea,
sea dueño de tu corazón. Pero mientras uno no perdona, lo tiene ahí como decir, che, este celular es mío. No es mío acá. Es mi daño. Estoy con mi daño. Y esta va a ser mi carta de presentación de vaya porque mi daño. No. O sea, es increíble. Pero bueno. Terrible. Bueno, me parece que podríamos terminar esta charla con el versículo 20, que dice así: he aquí, hablando de este tiempo, ¿no? Hoy, ahora. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Fíjate que él está hablando ahora, ¿eh? Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Con respeto, ¿no? Si alguno. Qué bárbaro. Fíjate que el Señor es un caballero, ¿eh? No entra rompiendo la puerta, a ver, vamos a abrir, no. Es lo que hablábamos la otra vez. Él no va a venir a abrirte la puerta. A ver, vení, acá estoy. A ver, permiso, soy yo, el Señor Salvador. A ver, correte, o estoy yo. No, si alguno me oye, con humildad y sencillez. Gente, quiero orar por Rosa, ¿sí? Quiero orar por Rosa y vamos a orar por toda la gente que nos está viendo, porque cada uno tiene sus cosas. En estos tiempos de dificultad, de que estamos acá pasando esta transición, ¿no? Que estemos aferrados de Dios y tengamos amor por los hermanos, porque orar es una acción de preocuparnos por aquellos, ¿sí? De orar por nosotros también y decirle a Dios, Señor, ten misericordia. Así que quiero que oremos. Diego, una cosa, me viene a la mente esto, que prácticamente hoy escuchaba hablar a gente que ya prácticamente parece que no estuviéramos en la cuarentena porque ha salido todo el mundo a la calle. Y es lamentable ver cómo gente se sigue contagiando y gente que se está muriendo. Y acá la importancia de todo esto, ¿sabes qué es? Que así como leíamos que el Señor está tocando la puerta, es importante de que vos que estás escuchando, estás mirando, acá el Señor está hablando de una salvación, está hablando de entrar a tu corazón para que vos seas salvo. ¿Qué va a pasar si mañana te contagias y si mañana yo me contagio y me muero? ¿A dónde va mi alma? Esa es a lo que se refiere el Señor. Lo que pasa acá, bueno, tiene que pasar porque ya está escrito. Pero, ¿a dónde vamos? ¿A dónde va tu alma si mañana nos morimos? A mí eso es lo que tenemos que hacer. Lo que me preocupa no es tanto el coronavirus, porque puede ser una mentira o una verdad. No podemos decir que la gente se muere de coronavirus porque se muere de muchas cosas. La gente se está muriendo no solamente de eso, se está muriendo de lo espiritual, se está muriendo de la necesidad de Dios, porque sabemos que el espíritu mata la carne. Ahora, si no buscamos a Dios, no vamos a saber discernir en qué tiempo estamos viviendo. O sea, te van a decir, es coronavirus y a lo mejor es una neumonía que se te pasa en 3 días. Ojo, hay mucha manipulación, hay algo muy irrisorio en todo esto de las muertes, de los números. Ya la gente no cree. ¿Y sabes lo que me alarma a mí? Que al no creer algo que ven, bueno, van a creer en algo que no ven. O sea, eso es el problema. No van a ver esperanza. Están desesperanzada la gente, porque se le está diciendo verdura y desde la iglesia, o sea, desde el cuerpo, no, la iglesia, nosotros estamos acá como diciendo, hoy hubo 20 muertos, no sé, hoy acá, a ver, muchachos, no nos asuste, en el mundo tendremos aflicción, pero confía en el vencido del mundo, ni peligro, ni hambre, poder, nos podrán separar del amor de Dios. Esa riqueza espiritual no la tiene la gente, no la tiene, porque está que va a haber desnudez, hambre, y están desesperados, ay, que voy a comer, ay, que no tengo plata, ay, que... O sea, mira, con Gabriel siempre hablamos, con mi amigo Gabriel, como también, ¿cómo hacemos para subsistirnos diariamente? Gente, es imposible, aún teniendo sueldo, aún teniendo profesión, yo tengo profesiones, que es imposible, pero ¿qué? Somos bendecidos. Pero ¿saben qué bueno? Somos bendecidos por Dios. Bueno, Gabriel ha sido bendecido en tiempo de pandemia. Diego, bueno, yo también, o sea, bueno, sí, ¿y ahí dónde está Dios? Yo me doy cuenta que yo estoy acá en el centro y me doy cuenta de los locales que he visto cerrados, locales grandes, gente que vos decís, acá entra mucha plata, y está cerrado, y yo sigo trabajando, o sea... ¿Ves? Ahí está. No pongo riesgo. ¿Saben qué es lo que pasa, muchachos?
y esto lo escuché el día de ayer, cuando estamos en el lecho de muerte, o estamos internados, nadie se acuerda de todos los autos que tiene, de todas las posesiones, las casas. Nadie se acuerda de esa riqueza que está hablando hoy el Señor a través de esta iglesia. Porque de lo único que se pueden llegar a acordar y mencionar es ¿qué voy a hacer si no creo en Dios? Si creo en Dios, ¿a dónde voy a ir a parar? Esa es la única riqueza que queda en el último segundo, en el último momento de nuestra vida. Si estamos en Cristo, de ir a su gloria, o si no estamos, nos daremos cuenta que no tenemos absolutamente nada, porque nos vamos directamente a un cajón y a la tierra. Nadie se pone a ver en el momento de la muerte. Es más, hasta los ateos en algún momento antes de la muerte quieren creer en Dios, porque se dan cuenta de que todo lo que hicieron en la vida no les sirve. Así que, y bueno, la respuesta está en lo que leímos recién, Gaby. El Señor está a la puerta. Tienen que dejarlo entrar. Y la fe, mira lo que dice Gaby. Eso que los ayuda a no acordarse y preocuparse, justamente ahí es probar tu fe. ¿A dónde estuvo? Si estuvo en los bienes que posees o en el Señor. Claro. Exactamente. Vamos a orar, gente. Vamos a orar. Padre amado, damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, estar, Señor, reunidos, Señor, aún con nuestros defectos, Señor, aún con nuestras falencias, Señor. Señor, queremos hacer esto de corazón, Señor, y aún repréndenos, Señor, si hacemos algo mal, Señor, pero sabemos, Señor, que necesitamos de ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, Señor. No somos nada sin ti, Señor. Siervos inútiles somos, Señor. Nos presentamos ante el trono de tu gracia, Señor, con una actitud de humillación, Señor, y nos postramos ante ti, Señor, ante nuestro Padre, Señor, para pedirte perdón, Señor, por nuestros pecados, pedirte perdón por nuestras maldades, pedirte perdón, Señor, aún por nuestras palabras largadas de nuestro corazón, de nuestra abundancia del corazón, Señor. Padre, nos arrepentimos de todo mal, líbranos del mal, Señor, y hazlo, Señor, cada día, Señor, conforme a tu imagen, Señor. Queremos ser como tú, Señor, ver la vida como tú, Señor. Saturarnos de tu espíritu, Señor, y reflejar al mundo de tu amor, Padre. Queremos, Señor, ser como tú, Padre. Padre, te pedimos por las personas que nos han visto, Señor, por ellos, Señor, que los estés cuidando del mal, que saca toda ceguera espiritual y ellos puedan acercarse a ti, Señor, puedan conocerte, y aún, Señor, ellos puedan tener amor, Señor, por sus prójimos. Padre, te quiero pedir especialmente por Rosa en este momento, por la situación que está pasando, Señor, te pido que tú estés poniendo una sanidad, Señor, un milagro en ella, Señor, porque creemos que tú, cuando haces milagros, Señor, haces una obra perfecta, Señor, haces una obra sin mancha, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lo creemos, Señor, y creemos en ti, Señor, que en tu voluntad haces las cosas, no en nuestra voluntad. Creemos que en tu perfecta voluntad, Señor, vas a obrar, Señor, porque en ti, Señor, confía nuestro corazón y en ti confía nuestra alma, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, obra en la vida de Rosa, Señor, obra en la vida de Rosa Quintero, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Manifiéstate en tu vida, Señor. Padre amado, gracias, Señor. Bendice su familia, Señor. Bendice a Alberto. Bendice a Vanina, Señor. Bendice a su hermana, Señor. Guárdala, Señor, de todo mal, Señor. Guarda nuestra familia, Señor, de mis amigos, Señor, aquí presente, Señor, de nuestros hijos, Señor. Cúbrelos con tu sangre, Señor. Guárdalos del mal, Señor. Señor, que puedan estar siempre parados en la roca que eres tú, Cristo Jesús, Señor. Que nada ni nadie los desvíes del propósito que tienes para ellos, Padre. En el nombre de Jesús nos retiramos, Señor, de esta charla, de este programa, Señor, con una actitud de reverencia y de humillación y dándote las gracias, Señor, infinitas, Señor, por este ciclo que hemos tenido de las iglesias, Señor. Gracias, Señor, porque hemos aprendido, Señor, de ti, Señor, hemos aprendido de tu palabra, Señor, y aún así, Señor, que lo que sea malo, sácalo de nosotros, Señor, y que tu espíritu se vivifique cada día en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Sí, Señor. Amén. Muchachos. Bueno, gente, nos vemos entonces el lunes. El lunes nos vemos ahí.
Vamos a estar, Diego, algo importante. Vamos a estar mandando ahí el tema que vamos a hablar. El Señor nos traiga, ¿no?, entendimiento. Y bueno, ahí vamos a estar mostrando ahí que vamos a hablar de la charla. Sí, señor. Abrazo a todos. Bendiciones. Dios les bendiga. A todos. Nos vemos. Oren por nosotros también, che. Dale. Por favor. Porfa. Gracias. Hasta la próxima. Sí, señor. As we start out tonight, we want to start out with a clap offering unto the Lord. You think you can do that? Psalms 47 says, clap your hands, all you people. Shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. Now, we realize that clapping hands can be a struggle for some people. I've experienced that. I know what I'm talking about. But now, for those of you who are, let's say, rookies or amateur hand clappers, we'd like for you to just stay right with what you're doing right there. Amen? But now we also want to acknowledge some of the really sophisticated hand clappers. How many sophisticated hand clappers do we have? Okay. All right, we're gonna go through a series of rhythms, and I'm gonna clap it and you answer, okay? Can you do that? Yeah. Are you ready, singers? You ready, choir? You ready, band? All right, here we go. In Spanish. Sing our praises unto our Lord. Come on, let's put our hands together and sing our praises unto our Lord. Come on, let's put our hands together and sing our praises unto our Lord. Come on, let's put our hands together and sing our praises unto our Lord. For God is King of heaven and He shall reign forever.